Pues Juan, te ha pasado exactamente lo que me comentabas hace un minuto. Te ha tocado casi lo que soñabas, ¿no? Pero mira, me gustaría que empezásemos en esta entrevista. Te iba a pedir eh, algo que no sé si te apetece hacer, y es que me cuentes cómo parece que comenzó el universo. Hombre, yo encantado. A ver, es esencialmente la pregunta que nosotros queremos dar una pista experimentalmente. Es decir, lo que es importante es que la física teórica sí que piensa saber cómo empezó el universo. Entonces, vamos a empezar por el principio. El universo empieza por el Big Bang. En esto, además, ya Vamos a estamos de acuerdo. empezar por el principio. Parece que sí, Perfecto. ese fue el principio. Por el Big Bang. Entonces, el Big Bang se produce y en ese momento se crea todo el universo. Cuando digo que se crea todo el universo, quiero decir que se crea toda la masa y toda la energía del universo, porque no hay nada más. Y en particular aparecen partículas de materia. Pero, curiosamente, junto con la materia aparece también la antimateria. Ahora, que la antimateria existe, lo sabe todo el mundo porque ha leído Dan Brown. Y a sus ¿Lo que ha maletas de leído? antimateria. A Dan Brown, ¿no? Ah, Las novelas estas de Tecnopop, ¿no? Con sus antimateria. ¿Pero qué es la antimateria? La antimateria es algo muy real, es el reflejo de la materia en un espejo de la naturaleza, que dice que para cada partícula, por ejemplo el electrón, que todos conocemos, hay una antipartícula que tiene la carga cambiada, el positrón en este caso. Y además ocurre que cuando el electrón y el positrón se encuentran, se aniquilan y producen energía. Esto no es ninguna especulación salvaje. Hay un tipo de scan médico, hay un tipo de aparato para diagnosticar tumores, que se llama escáner PET, muy sí, conocido, sí. que está basado en la existencia de la antimateria. Un escáner PET es una cosa, es un aparato como sigue. El paciente recibe una inyección de un material radiactivo. Este material radiactivo, al desintegrarse, emite un positrón, es decir, una partícula de antimateria, en el paciente. El positrón encuentra un electrón en los tejidos del paciente, se aniquila y se producen dos fotones que son energía pura. Rodeamos al paciente de un detector que detecta los dos fotones. Entonces, imagínate que está aquí tu tumor. Pues tiro dos fotones por aquí, dos fotones por allí, dos fotones por allí, dos fotones por allá, voy cruzando las líneas y al final tengo una imagen muy bien definida del tumor. Este escáner médico es el único que no depende de, o sea, hay otros escáneres que son rayos X que lo que ven es la formación de tu tumor, es decir, ven que tienes un bulto. Claro. Usted no ve un bulto, ve que tienes una zona de actividad metabólica muy alta, porque cuando tienes un tumor, ese tumor consume mucho azúcar, si consume mucho azúcar, chupa mucho la sustancia radiactiva, que es un azúcar radiactivo, entonces estamos viendo brillar tu tumor. Y lo estamos viendo brillar gracias a la antimateria. Es decir, esto es para que nos hagamos una idea de que esta ciencia ficción, en realidad, la ciencia es mucho más interesante que la ciencia ficción, porque te está diciendo algo con el que convivimos todos. Mucha gente se ha hecho escáner PET, es una técnica médica muy conocida, se basa en la antimateria. Pero volvamos al universo. En el universo primario, ahora tenemos la misma cantidad de electrones que de antielectrones, porque es que el Big Bang no distingue entre ellos. La materia y la antimateria son indistinguibles, excepto por un cambio de carga. ¿Y qué ocurre cuando tenemos un universo con la mitad de ángeles y la mitad de demonios? Se aniquilan, energía, el universo desaparece, se condensa la energía, otra vez materia y antimateria, se aniquilan, desaparece y así. Nunca habría el universo conocido. Espera, pero lo que estás planteando es que había una permanente formación de universos formándose y aniquilándose permanentemente sin llegar a ser nada. Podría haber habido. Podría haber habido. Si la materia y la antimateria hubieran sido exactamente idénticas, podría haber pasado eso. Es decir, o incluyendo, formamos un universo, el universo se desparrama demasiado rápido, no hay universo. Es decir, el universo no estaba destinado a existir. Aquí viene, o sea que como ves, empezamos con drama. Seguimos con drama. En el universo original, además de estas partículas, de los electrones y los positrones, quark y antiquark, pero para simplificar la historia nos llega a considerar electrones y positrones, aparecen neutrinos. Pero estos neutrinos son agentes dobles. Es decir, se pueden desintegrar a materia y también a antimateria. Es decir, uno de estos neutrinos se puede desintegrar y producir un electrón de más, ¿se da cuenta? Pero también se puede desintegrar y producir un positrón de más, ¿se da cuenta? Y esto sí, ya lo habéis visto. No, ahí Vale, llegaremos. Esto es una especulación, bueno. vale. Entonces decimos, bueno, pues si estos neutrinos están ahí, dice, bueno, en principio no pasa nada porque realmente, aunque son materia y antimateria,
pues le dan tantos efectivos extra a la materia como a la antimateria, se sigue aniquilando todo el mundo. ¿No? Pero todos los agentes dobles tienen un agente. Así que este Alec Leamas, este agente doble, le da un poco más de electrones a la materia que a la antimateria. Entonces, ¿qué ocurre? Toda la materia se aniquila otra vez con toda la antimateria, menos el pequeño exceso. Ese pequeño exceso, que es los restos de un naufragio, que no es nada comparado con los ejércitos terroríficos que se aniquilan, es el universo. Esto de Y que eso, somos los restos de un los restos de un naufragio, naufragio. vas a hacer la famosa esta frase y nos vamos Y a hacer bueno, una camiseta. me gusta mucho porque es que es literalmente lo que es. Y el universo que tú ves ahora, todo este grandioso universo, que es todo de materia, porque toda la antimateria se aniquiló con la materia, este grandioso universo que está hecho de materia aparece como consecuencia de este exceso de materia que esta partícula, que es a la vez materia y antimateria, introduce. Pero hasta aquí te estoy contando una historia, una novela que han escrito los físicos teóricos con sus ecuaciones. Todo nos parece razonable, todo nos parece bien, todo nos parece bonito, pero la ciencia no se basa en eso, se basa en hacer demostraciones experimentales. Y entonces ahora la pregunta es, bueno, vale, ¿y tú cómo demuestras esto? ¿Vale? ¿Cómo te las arreglas para demostrar que había un neutrino? ¿Qué te vas a ir al Big Bang? Bueno, pues se da la Espera, suerte. esta hipótesis explica toda la materia existente. Claro, porque te dice la materia que queda en el universo es la que no se aniquiló, el exceso que introdujo el neutrino. Y por tanto te explica, no solo, además te explica que no hay antimateria en primer orden en el universo, porque toda la antimateria se fue con la materia. ¿Vale? Entonces te explica muy bien lo que estamos viendo. Por otra parte dice, bueno, vale, bonita hipótesis, ahora demuéstramela. Y bueno, vale, pues nada, me voy al Big Bang y miro a ver. ¿No? Déjame hacerte otra Sí, pregunta que dudo. ¿Esta es sí, la hipótesis que compartís todos? ¿Hay otras hipótesis de cómo comenzó todo? sí, digamos, esta es la teoría dominante. En ciencia siempre, acuérdate que hay una teoría dominante y hay 500 teorías compitiendo, pero lo que todos sabemos es que materia, o sea, no hay ninguna alternativa a la idea de que el universo era esencialmente simétrico entre materia y antimateria. Porque eso sabemos que el universo es así. De hecho, eso sí que lo demostramos. Cuando tú haces colisiones de partículas elementales en el SER, en el gran colisionador de hadrones, aniquilas partículas, produces energía pura y luego cuentas cuántas partículas y antipartículas salen y salen las mismas. Es decir, ahí sí que hacemos pequeños Big Bangs en las colisiones del CERN. Y sí que vamos a mirar y vemos que la cantidad de materia y antimateria es esencialmente la misma. Ahora, hay teorías competitivas de qué pudo generar la simetría. Pudo haber sido un neutrino, a lo mejor fue un gambusino, a lo mejor fue un unicornio. ¿No? De todas estas teorías competitivas, con mucha diferencia, la que más se acepta, la que están convencidos los físicos teóricos, vamos, se abrirían las venas, se jugarían su hacienda, es la del neutrino como neutrino o un primo antiguo del neutrino como materia. ¿Vale? Pero hasta aquí son los teóricos. ¿Vale? Ya solo hasta aquí, bueno, ya solamente la demostración de que el universo es efectivamente simétrico ya parece un descubrimiento fascinante. O sea, Sí, ya con esto ya tenemos un sí, sí, avance enorme, ¿no? que el universo es simétrico de alguna manera lo sabemos porque, como te digo, desde hace mucho tiempo quizá, porque desde que estudiamos las colisiones entre materia y antimateria, sabemos que es simétrico en materia y antimateria. ¿Vale? Y de hecho sabemos que es ligeramente antisimétrico en materia y antimateria y lo que queremos hacer es explicar cómo esa antisimetría nos lleva a la creación del universo. ¿Vale? Entonces, este es un problema que ha sido uno de los problemas vigentes de la física por los últimos 40 años. Y ha habido muchísimo trabajo en esta dirección, pero todavía necesitamos la prueba experimental que diga, bueno, demuéstrame que el neutrino es su propia antipartícula. Si no, esta teoría tenemos que quitarla y buscarnos otra. Porque el universo no se va a desintegrar porque no tenemos la teoría buena. Y ahora viene, ¿cómo haces tú experimentalmente para demostrar esto? Al Big Bang no te puedes ir, pero se da la casualidad, porque esto es la casualidad, que lo mismo que te decía, somos los restos de un naufragio. Entonces, este neutrino primigenio, este mecanismo de ser materia y antimateria, ha dejado un rastro que un buen detective puede seguir. Si el neutrino es su propia antipartícula, tiene la capacidad de generar una desintegración. Sería complicado explicarlo aquí Pero te entiendo, te sigo. pero es suficiente. Si el neutrino es su propia antipartícula, se produce una determinada reacción que no es nuclear, una desintegración nuclear, de hecho, que no se produce si no lo es. Esto es
un poco por suerte, por buena suerte. O sea, tú dices, déjame que meta en el universo primario este neutrino que tiene que ser supremamente particular. Y el tío hace todo su trabajo. Pero luego los físicos teóricos estudian las consecuencias de haberle dicho al neutrino esto. Entonces el neutrino dice, hombre, yo puedo mediar, me puedo meter como partícula, mediar esta reacción y como antipartícula mediar esta otra, y la consecuencia es que tú vas a ver esto. Y solo esto. Y solo esto. Y nos dan una receta, dicen, mira, si te pones a mirar el gas xenón es un gas noble que tenemos en la atmósfera, como el argón, como el kripton, es un gas noble que está en la atmósfera en cantidades muy pequeñitas y que se caracteriza porque se llama noble porque es pasivo, no hace nada, no reacciona con nadie. Lo usamos con frecuencia en la industria, por ejemplo, para los halógenos de los coches. Si yo cojo una botellita, y es fluorescente, muy fluorescente, yo cojo una botellita de xenón y la miro, pues me puedo morir de aburrimiento, porque el xenón es el gas más tranquilo del universo más grande. Y además, como material, es completamente estable. Es decir, si tú cuentas cuántos átomos de xenón hay, pues siempre lo mismo. Excepto que si esta reacción, si el neutrino es su propia antipartícula, se produce con probabilidad ridículamente baja la posibilidad de que haya un átomo de xenón que se transforme en un átomo de bario y en 2 electrones. Y eso solo ocurre si el neutrino es su propia antipartícula, si no, no. Y además, Espera, incluso... Sí, te paro de nuevo, porque has sí. entrado en explicar el experimento que vas a llevar a cabo, ¿no? Claro, pero es que lo que estoy es explicándote La base de ese experimento. Claro, para hacer esto, nosotros necesitamos saber qué estamos buscando. Yo lo que quiero demostrar es que el neutrino es su propia antipartícula. Eso no lo sé demostrar, digamos, directamente, viendo el neutrino desintegrarse a electrones y a positrones, no existe una manera experimental de hacerlo. Pero sí indirectamente porque esta reacción, que se da en el xenón, pero también se da en el germanio, también se da en el telurio, en unos poquitos, no muchos átomos, si ocurre y la ves y lo demuestras inequívocamente que lo es, has demostrado que no tiene su propia antipartícula y a partir de ahí has vindicado toda la historia que hemos estado discutiendo. ¿Vale? A partir de ella no sería una novela, ¿no? Eso es. Entonces, esto es nuestro problema experimental. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuán difícil es esto? Te he dicho, oye, ¿qué pasa? ¿Compro una botella de xenón y me espero que aparezca un átomo de bario y los electrones? Sí. Entonces ahora vamos a examinar también de manera muy sencilla las dificultades del experimento, ¿no? Suponte que estuviéramos haciendo el experimento en el vacío interestelar. Tuviéramos una forma de irnos al vacío interestelar con una botellita de xenón. Entonces, ¿cuál sería nuestro problema? Sería nuestro problema ver un átomo de bario y ver 2 electrones. Bueno, ver un átomo de bario es complicado. Vamos a pasar del bario por ahora. Por otra parte, los electrones, cuando se producen en el xenón es un gas noble, como te digo, inerte. Los electrones, cuando se producen, se pasean por el xenón y lo ionizan, es decir, le arrancan electrones, el xenón es un gran átomo lleno de todo, le arrancan electrones de las capas de arriba y te dejan una especie de taza, una sombra de electroncitos. Y nosotros sabemos técnicamente cómo transformar eso en una señal electrónica, que de hecho parece pues la huella de los 2 electrones. Le llamamos eso una traza. Es como un gusanito. Y cuando tú miras, por ejemplo, las fotos de las cámaras de niebla que hacían antigua, que pasaban las partículas, si vienes a Canfranc un día a verlo, ves cómo tenemos las partículas que dejan en la niebla estos gusanitos. Pues, vale, estamos en el vacío interestelar y decimos, a ver, ¿hay algo que pueda producir estos 2 electrones en mi detector? Por cierto, estoy en el vacío interestelar y la botella que contiene mi xenón, mágicamente, está hecha de nada. O sea que el xenón está en el vacío y se aguanta solo. Por razones que ahora te diré. ¿Vale? Entonces yo veo, y mi detector con el que miro los 2 electrones también está hecho de nada. O sea que ponemos un poco de magia para que funcione esto, ¿vale? Entonces, si mi detector está hecho de nada y mi botella está hecha de nada y estoy en el vacío, ¡ping! Veo 2 electrones y digo, anda, nadie más puede haber producido los 2 electrones que la desintegración del xenón, porque ninguna otra cosa lo puede hacer. Aunque no vea el bario, me da igual, porque ya he visto los 2 electrones. Además, esos 2 electrones siempre tienen la misma energía. Los mido, veo que tienen la misma energía y acabamos. Esa es mi demostración. Pero ya está, pues es que yo hago un detector que vea 2 electrones y que les mida la energía, que los vea con una cámara, los veo y digo, estos son 2 electrones, ya les mido la energía, es esta la energía. Ya acabamos. Vale. Pero vamos a complicar el problema un poco. Vamos a meter el detector en una botella, ¿no? Porque si no el gas no se me escapa.
Ah, pero mi botella ¿de qué está hecha? De cuarzo, ¿vale? Por ejemplo, de cristal. Uy, el cristal es súper radiactivo. ¿Por qué? Porque la Tierra todo es radiactivo. Porque la Tierra todo tiene un poquito de uranio y todo tiene un poquito de torio. Todo. Tú también. Tus huesos tienen potasio 40. Así que aunque esté haciendo el experimento en el vacío, ahora con mis 2 electrones aparecen pues 10 millones de electrones que está emitiendo el cristal, el cuarzo. Digo, bueno, pues voy a poner mis sensores. Bueno, mis sensores tienen que estar hechos de algo también les disparan. Uy. Digo, bueno, pues ahora voy a hacer el experimento, por cierto, en la Tierra. Pues ahora, además del problema de que tengo que todo le dispara, me llueven rayos cósmicos desde arriba. En resumen, estoy intentando detectar 2 electrones y el ruido de fondo ambiental son 100 millones de sucesos. Estás intentando ver una gota de agua en un chaparrón. Uy, no funciona. Bueno, primera medida, vámonos debajo de una montaña. Pues vamos al laboratorio subterráneo de Canfrán, en Huesca, en Canfrán de Estación. Ponemos encima nuestra 1000 y pico metros de roca. Y ahora, los rayos cósmicos, que eran el chaparrón, ese chaparrón ya lo hemos quitado. Vale. Ahora, lo malo es que la roca nos dispara también cosas. Bueno, pues vamos a poner mi detector dentro de un ataúd de plomo, así de gordo. Plomo es muy radiopuro. Lo sacamos, este plomo se sacaba originalmente del plomo que se usaba como lastre en las galeras romanas. Las galeras romanas llevaban lastre, ¿vale? Y cuando se hundían, el plomo se quedaba en el fondo del océano y era muy poco afectado por la radiactividad natural. Y ese plomo se usaba para blindaje en estos experimentos. Hoy en día sabemos hacer el plomo radiopuro sin recurrir al plomo romano, pero todavía le llamamos así, plomo romano, para indicar que es un plomo muy libre de radioactividad. Entonces, meto mi detector dentro de mi castillo de plomo, que para todo lo que viene de las rocas. Las rocas han parado todo lo que venía de arriba. Esto es una muñeca rusa. Y el plomo me echa un poquito. Bueno, pues dentro del plomo pongo otro castillo de cobre. El cobre es todavía más radioactivo. Así que el cobre me para otro poquito. Y dentro está mi vasija con mis detectores. Pero ¿cómo consigo que mis detectores, que tienen que mirar el gas, no me disparen algo de radioactividad? No puedo. Vale, cuando hago todo esto, me encuentro con que en lugar de 100 o 500 o 1000 millones de sucesos, tengo ya solo 10 millones de sucesos por cada suceso señal. Y ahora, con nuestras técnicas muy sofisticadas, vamos reduciendo. Entonces, llega un momento en que podemos hacer el cálculo y decimos, hombre, supongamos que la vida media de este proceso, lo que no sabemos que el proceso se da, si no tiene su propia antipartícula, pero no sabemos cada cuánto, con cuánta frecuencia se da. Entonces, supongamos que la vida media de este proceso, sabemos que es enorme, es gigantesca, es 16 veces más grande que la edad del universo. ¿Vale? Con lo cual, si tuviera que mirar un solo átomo, no llegaría jamás. Nosotros pensamos que la vida media de esta desintegración es 10 elevado a 27 o 10 elevado a 28 años. Es decir, un 1 con 27 o con 28 ceroletras. Si yo tuviera que mirar a un átomo, arreglado iba porque la vida del universo es 10 elevado a 10. Es decir, es como 17 universos uno tras el otro. No iba a ocurrir, ¿no? Esto es como, ¿sabes? Las famosas leyendas que a mí me gusta mucho, Borges las cuenta muy bien, ¿no? Quieres hablar del infinito y dices, pues cada 1000 años un ruiseñor pasa por al lado de una montaña de hierro y la roza con el ala. Cuando la montaña sea polvo será un segundo en el tiempo de Dios, ¿no? Estamos ahí. Estamos ahí. Cuando te estoy hablando de 10 elevado a 27 años, viene a ser el ruiseñor, la montaña y el ala. ¿Vale? Pero ahora tenemos una suerte y es que la materia tiene muchos átomos. Entonces, si yo ahora te pongo, digamos, una tonelada de xenón, en la tonelada de xenón tengo, pues, del orden, cada gramo de xenón, tengo del orden de 10 elevado a 20 átomos. Con lo cual, ahora en una tonelada de xenón tengo átomos de sobras para que a alguno le toque la lotería. Esto es lo que llamamos la lotería de lo imposible. La probabilidad de que te toque es 0, pero el número de jugadores es infinito. Entonces, cuando multiplicas un número que se aproxima a 0 por un número que se aproxima a infinito, pues sale algo. En esta lotería de lo imposible, nosotros ponemos nuestro detector y fíjate, ¿dónde está mi experimento ahora en día? ¿Qué es el experimento NEXT? Es un experimento que busca en Canfrán la señal de los 2 electrones con 100 kilos de xenón. Y con 100 kilos de xenón sabemos que si la señal fuera del orden de un suceso o 2, veríamos 1 o 2 sucesos de señal y por nuestros cálculos 1 o 2 sucesos de ruido de fondo. Entonces dices, uy,
¿Y cómo sé qué es señal y cómo sé qué es ruido de fondo? Pues bueno, pues te esperas unos pocos años. La señal siempre va amontonándose, pero el ruido va variando un poquito. Luego sumas y tal, te haces tus cálculos estadísticos y sale. Difícil, pero se puede hacer. Pero ya sabemos que no pueden ser 100 kilos, que con 100 kilos tendríamos una señal del orden de una fracción de su peso. Solo veríamos ruido. Necesitamos ir a 1 tonelada. Esto lo sabéis después de haber estado con el experimento, llevar con el Exacto. experimento. Y ver que no hay señal. Ves que no hay señal, ves que no hay señal, y además los teóricos calculan y calculan y dicen, bueno, chico, vete a mirar al siguiente nivel, pon 1 tonelada. Y ahora dices, bueno, vale, y entonces en 1 tonelada, ¿qué me espero? Tú extrapolas ahora cuánta señal tienes, cuánto ruido, y dices, pues ahora me espero un suceso otra vez de señal, pero el ruido de fondo ha crecido porque ha crecido el veedor. Y ahora me espero 4 o 5 de ruido de fondo. Ay, ¿y ahora cómo lo hago? Ahora, los 5 sucesos de ruido de fondo me están matando la señal. ¿Qué hago? Estoy perdido. Fíjate, no estoy viendo 1.000.000, solo estoy viendo 5 electroncitos en lugar de 1. Pero mi cálculo es que los 5 son todos de ruido de fondo. Y aquí viene la nueva idea, la idea bomba. Y es, oye, es que en toda esta película nos hemos olvidado de que existe un átomo de bario. Pues el xenón va a bario y a 2 electrones. ¿Y por qué nos hemos olvidado del bario? Porque la idea de pescar un átomo de bario en un cilindro de 3 metros cúbicos de xenón lleno de átomos de xenón es una tontería. ¿Cómo voy a encontrar un átomo de bario en 10 elevado a 30 átomos de xenón? Eso es una tontería. Imagínate, en el universo creemos que hay del orden de 10 elevado a 22 estrellas. ¿Vale? Todas las estrellas de todas las galaxias. Y yo te digo que el átomo de bario te lo quiero encontrar en un barril que tiene pues del orden de 10 elevado a 28, 10 elevado a 29 átomos de xenón. Es decir, lo que te estoy diciendo es que quiero encontrar una estrella en 10 universos. ¡Hala! Bueno, pues lo que demostramos a lo largo del año y la razón por la que nos han dado también este Synergy, de que ahora sí que hablamos, es porque se nos ha ocurrido cómo hacer. Y esto es realmente bonito. Entonces, se nos ha ocurrido una manera de pescar este átomo de bario y la verdad es que la palabra pescar es correcta porque usamos redes. Pero las redes son redes de moléculas. ¿Vale? Lo que hacemos es lo siguiente. Estamos en el detector. Como ves, cuando ocurre la desintegración rara se producen los 2 electrones, y esto ya lo sabemos, son amigos nuestros, y el átomo de bario. Y cada uno va por un lado. Los electrones van para acá y el bario va para allá porque hemos puesto campo eléctrico para que eso sea así. Los electrones llegan los primeros. Y nos dicen, oye, que este suceso es muy interesante, ¿por qué no me miras? Porque igual soy de los buenos. Si no es, como ya tenemos una técnica muy filtrada, porque hemos estado trabajando en experimentos durante muchos años, si los 2 electrones no tienen buena pinta, directamente ni te miras. Tienen que ser miuras, tienen que ser de oro y de plata. Pata negra. Patas negras. Pero de estos patas negras, pues te aparece, digamos, tíos interesantes, te aparecen, pues a lo mejor uno cada semana. Y tú los miras y dices, no, no me gusta. Y al año, patas negras que no sabemos, por culpa o sea, mirándolos de no sabemos decir, a lo mejor van en 5 días. Vale, ahora cojo el pata negra y digo, me interesa, tú tienes una pinta estupenda. Si tú estás aquí, en esta parte del detector, justo enfrente tuya, en el otro lado, tiene que haber un bario. Porque los tíos se alejan así, ¿no? Entonces, me voy al otro extremo del detector y pongo una pared de cristalitos. En esos cristalitos hacemos crecer un bosque de moléculas. Esto se llama una monocapa de moléculas, porque solo hay una molécula a la vez. O sea, no hay montones de moléculas amontonadas, sino una simple molécula que está plantada como un arbolito. Y al lado otro arbolito. Y al lado otro arbolito. Y estas moléculas tienen esta pinta. Son como un tallo, una planta carnívora, imagínate. Un tallo y una boca. Y este bosque de moléculas tiene la peculiaridad, están diseñadas para ser sensibles al bario y solo al bario. Cuando el bario llega, lo atrapan. ¿Vale? Solo si es bario. Solo si es bario, si no, no le hacen ni caso. Están diseñadas para esto. De hecho, nosotros solo abrimos la puerta para que las moléculas, porque acuérdate, los electrones han llegado y han dicho, yo soy muy interesante, y te dicen, vete a buscar al bario allí y a este tiempo, porque los tiempos los sabemos calcular. Entonces, un momentito antes de que el bario pueda llegar, le abrimos la puerta. Le decimos, pasa si quieres. Si no, ni se la abrimos, nada. Le abrimos la puerta, el bario pasa y ahora están las moléculas. Y ahora, la agarra. La molécula la agarra y ya está así, mira. Se torce un poco, se queda así. Ahora, la gracia, bueno, ya tengo la molécula con el bario atrapado.
Y ahora, ¿cómo sé que lo tengo? O sea, ¿cómo le pregunto a la molécula, oye, tú tienes varios? Y la molécula me dice, sí que lo tengo. Ahora viene la otra cosa bonita. Si yo a una molécula de estas le disparo un rayo, le disparo un láser ultravioleta, ¿vale? Le doy con el láser y la molécula se come el fotón ultravioleta, se excita y se desexcita emitiendo luz verde. Entonces, tú imagínate que vas barriendo con un láser tu bosque y aquello te va brillando en verde, que es un brillo, ¿vale? Es como una película, te va haciendo en verde. Pero si me ha atrapado el átomo, cambia de configuración y brilla en azul. No te Entonces ya creo. lo voy, es tal cual. Es tal cual. Entonces es una maravilla, es una de esas cosas que, como ves, yo estoy entusiasmado, pero es que estamos todos como niños con la sopa. Es de la belleza que tiene la cosa esta. Entonces tú vas barriendo, tú sabes dónde tienes que barrer aproximadamente, no tienes que barrer todo el director, pues los electrones te han dicho eso. Entonces te vas a ese centímetro y vas barriendo. Y pones un microscopio que va corriendo detrás y el microscopio va registrando luz y pone un filtro. Y el filtro es, la luz verde no me interesa. De hecho, la mido también para saberlo. De hecho, mi filtro lo que hace es mandar la luz verde para acá y la luz azul para allá. Y en el momento que aparece un punto azul, destello azul, te vuelve. Entonces, lo que ha pasado en el año 2000, el año de los prodigios, fíjate que tiene narices, el año del COVID. Tiene narices. El año que ha sido tan desastre para tantas cosas, para nosotros ha sido un año mágico, el año de los milagros. La idea de que estas moléculas se podían usar la propuso Dave Nygren, que es uno de los grandes señores de la física en el mundo, y es codirector de MEX conmigo. Es un científico de gran peso, ya mayor, tiene 80 años, bueno, no tan mayor, yo lo ves, es como de ascendencia vikinga, de todo lo ves, es un chaval. El caso es que este es un físico muy brillante, es un poco mi mentor, o sea, yo me he formado con él, y él en 2016 se le ocurrió esta idea de decir, ostras, porque de hecho él es súper brillante porque se fue a la biología, esta idea de atrapar moléculas, la usan los bioquímicos todo el día. Y la usan para identificar, por ejemplo, que tú tienes calcio entrando en tus neuronas. Entonces te iluminan la neurona. Entonces se dio cuenta que esto lo hacían los bioquímicos y dijo, oye, que esto igual lo podemos usar los físicos. Pero cuando lo propuso no sabíamos cómo, porque los bioquímicos lo hacen todo mojado. Claro, la bioquímica, por definición, ocurre todo en agua. Y nuestro experimento es súper seco. Entonces, nada de lo que funciona en mojado, las moléculas que brillan, nada de todo eso funciona en seco. Entonces, aquí viene el otro. O sea, nosotros sabíamos desde 2016, en 2016 hicimos una pruebecita en mojado, vimos que funcionaba muy bien, publicamos un Physical Review Letter, nos quedamos muy contentos y un poco cortados. Porque decimos, joder, esto es muy chulo, pero ¿ahora qué? ¿Ahora cómo nos vamos a seco? ¿No? Y ahí andábamos. Pues yo creo que fue en 2018 o en 2019 que ya en Donosti, yo me había movido desde el IFIC de Valencia, que es un centro mixto de la Universidad de Valencia, y el CSIC, yo era profesor del CSIC, y en 2018 así me fui a San Sebastián, al de IPC, Donosti International Physics Center, un poco porque este es un centro realmente maravilloso, con unos recursos tremendos. ¿Qué te voy a decir? Euskadi es mucho Euskadi para la ciencia. Hay una inversión en ciencia tremenda en Euskadi, hay un apoyo a la ciencia tremendo, y luego el centro del IPC, que no se vaya a enterar nadie, pero es el mejor centro del universo. ¿Vale? Del universo, es algo increíble. Mucho apoyo, mucha facilidad. Entonces, cuando yo me fui a Donosti, digamos, coincidí allí con Fernando Cosío, que es catedrático de química de la Universidad de País Vasco. Simpatizamos muchísimo, pero de hecho simpatizamos personalmente, hablando de ajedrez y de música y de cosas. Y en una de las, o sea, yo cuando te mueves a DIPC, digamos, la institución que paga tu salario se llama Ikerbasque, Sí. que es parecido a ICREA en Cataluña, ¿no? Entonces, él es de hecho el director científico del programa Ikerbasque. Yo lo conocí porque me contactó y me hizo la oferta. Total, que los de Ikerbasque organizan unos ejercicios espirituales, como se llaman nosotros, y un par de veces al año nos juntamos en algún sitio y hablamos de nuestras cosas. Esta vez nos juntamos allí, nos pusimos a hablar, y yo, joder, tío, pues tengo esta idea tan estupenda, las redes de moléculas, pero que no tenemos ni idea de cómo hacer una molécula en seco. ¿Cómo? Estas cosas las hago yo todos los días. Sí, sí, además yo soy un experto en hacer moléculas de estas que atrapan. Habíamos hecho una reunión de estas de ejercicios planetarios donde el mayor objetivo es ver si los científicos hablan y se ponen de acuerdo. Lo último que esperábamos que él y yo nos pusiéramos de acuerdo. Entonces me dije, esto es facilísimo. Entonces le empiezo a contar yo lo que te estoy contando a ti, las dificultades. ¿No? Mira que hay un átomo solo, mira que no sé qué, mira que la radioactividad. Y eso era así. Y al final la situación es desesperada, pero no grave.
No sé qué es peor, desesperada o grave, ¿eh? Hay muy poca diferencia. Es que esa es una frase que nos encanta porque describe, en lugar de decir la situación es grave pero no desesperada, que es lo normal, le damos la vuelta a la frase. No, ¿cómo que no grave? Es desesperada, estamos fastidiadísimos. Pero no grave porque somos unos insensatos y no nos creemos. Entonces, esa, de verdad que esa frase, junto con la de Roberto, la frase esa define nuestro equipo. En el sentido de que, sabiendo que era muy difícil, nos daba igual. Y en ciencia básica muchas veces tiene que ser un poco así. Tú te la tienes que jugar y dices, bueno, esto es muy difícil, pero a ver si puedo. ¿Vale? Entonces, Fernando se puso a mirar. En ese momento todavía no sabemos nada de moléculas verdes ni azules. La primera idea era, atrapamos el bario y la molécula brilla más. Pero eso era más difícil y tal y cual. Se pone a mirar y al cabo de unos meses dice, Juanjo, que ya encontré una molécula que brille más. Fíjate, esto es increíble. ¿Cómo sí? Mira, esta brilla mucho más, porque efectivamente cuando atrapa el bario no solo cambia de color, sino que brilla más. Brilla, ¿no? Dice, brilla más y además cambia de color. Y digo, ¿cómo ya además? Esto es la leche. Cambia de color con filtros. De momento nos damos cuenta que tenemos la solución. El detector. El detector. Entonces lo primero que hicimos fue publicar un Nature, que salió publicado este verano, en agosto. Claro, el proceso de publicar un Nature es un año. Y en este Nature básicamente hacemos una prueba de concepto. Y la prueba de concepto además es muy bonita. Cogemos una capa de estas de moléculas, le hacemos una foto y la molécula está todas verdes. Las iluminamos con luz ultravioleta, le hacemos la foto de verde. Entonces sublimamos percloruro de bario, que es básicamente bario, una sal de bario que al sublimarla te lo llena todo de bario. El bario le llueve encima de las moléculas. Y le hacemos otra foto y las moléculas se vuelven azules. Entonces con eso publicamos en Nature y por lo que Nature además fue, para lo tostón que es publicar en Nature, fue relativamente fácil y agradable. Publicamos el paper, todo el campo se ha dado cuenta, pero a la vez, a lo largo del año, habíamos decidido concursar a ERC. Pidiendo, porque ya vimos que, claro, una cosa es hacer una prueba de concepto con una pastillita así, y ponerle un poquito de bario, y otra cosa es un detector en un detector así. Eso no lo pagas con 1.000 euros. Entonces decidimos pedir a ERC un proyecto que se llama Synergy Grants. Estos Synergy Grants son, digamos, la joya de la corona de lo que da ERC, es para varios investigadores, y tienes que demostrarle a ERC, para empezar, que si quitas a uno o cualquiera de los investigadores, el proyecto no funciona. Sí, tiene que ser sinérgico, no vale 3 tíos que saben hacer lo mismo, no te lo dan directamente. De hecho, muchos de los proyectos que son buenísimos no funcionan porque son 2 tíos muy expertos que quieren trabajar juntos. Y si me dice, no, a mí que si tú eres experto en lo mismo no me interesa nada. Quiero que me juntes a un químico, a un físico y a un historiador. Te pongo por caso. Entonces, nosotros teníamos el equipo inicial, que éramos Fernando y yo, que somos efectivamente súper complementarios porque es el físico de partículas y el químico. Y luego entró una tercera persona, que es Roxane Guenet, que es asistente profesor de Harvard. Roxane, Fernando y yo somos quintos, los dos ya somos del 60, ya tenemos talluditos. Roxane es muchísimo más joven, no llegaría a los 40. Y Roxane era complementaria en otros aspectos, es decir, ella sabía hacer ¿te acuerdas de los famosos 2 electrones? ¿Sí? Los 2 electrones hay que refinar muchísimo el detector para que punten bien el bario. Y Roxane, que es una experta en instrumentación, sabía. Entonces nosotros nos fuimos a RC y le decimos, mira, aquí tenemos al químico que sabe hacer las moléculas, aquí tenemos al físico que tiene la visión de toda la película y también sabe hacer el láser. Y aquí tenemos a la instrumentalista, que es una virguera haciendo los 2 electrones. Y entre los 3 queremos hacer esto. Que nos dé 10 millones. Y decimos, bueno, vale. Entonces, Ya han dicho sí. he dicho sí. Naturalmente es súper competitivo, es súper difícil, el success rate, la tasa de éxito es muy baja. Pero claro, si te toca, o sea, nosotros creíamos que estábamos bien situados porque el proyecto era científicamente válido y muy sinérgico. Dicho lo cual, tienes que tener una suerte de narices, porque toda la gente que se presenta a Synergy son buenos. Todo el mundo es bueno, buenísimo. Y tiene un Alguna de gran la proyecto gente, entre sus manos. todo el mundo. O sea, es que estás fastidiado porque dices que estoy compitiendo, van a dar 30 proyectos, estoy compitiendo con 450 tíos, como si este año, y cualquiera de los proyectos que vea yo le daría el dinero. Entonces, algunos los quitas del medio por este efecto, ¿no? Porque no son suficientemente sinérgicos. Pero más de la mitad son proyectos tremendos, con un mérito, eso es lo que hace Europa. Europa
ofrece, te pone un caramelo de estos enorme y allá que nos tiramos todos como locos, ¿no? Claro. Bueno, pues hemos tenido la gran fortuna de que nos han dado uno de estos y aquí Y estamos. para adelante. Y no sé cómo serán los demás, pero lo tuyo, lo que vosotros estáis haciendo desde las personas que no tenemos ni idea de cómo funcionáis y qué hacéis, estáis buscando algo que es muy básico en las preguntas del ser humano. No sé si los otros proyectos también es así. Es decir, estás buscando demostrar cómo comenzó el universo. Esto es Sí, como desentrañar una de las grandes preguntas. correcto. Y ERC tiende, ERC es muy agnóstica, ERC, European Research Council, yo creo que es lo mejor que se ha inventado, lo mejor que ha hecho Europa, que quieres que te diga. Desde luego en ciencia es maravillosa, porque ERC es agnóstica, dice, me da igual de dónde vengas, me da igual todo excepto la calidad de tu proyecto. Para que no compitamos, por supuesto, un chavalín de mi edad no compite de manera legal con uno que tenga 20 años menos en carrera. Claro, Entonces te claro. separan. Dicen, tenemos Starting Grant, becas de iniciador para los tíos que tienen entre 30 y 40. Consolidator Grant para los que tengan entre 40 y 50 y tantos. Y Advanced Grant para los que tienen de 50 para arriba. Tú eres advanced. Ellos advanced. Pero dentro, y luego de los advanced hay la modalidad individual, que yo la tuve hace unos años, o sea, este es mi segundo Sí. pelotazo con el RC, ¿no? Entonces yo lo tuve que tener, pero luego está Synergy, que es, en lugar de darte uno, te doy 3 o 4. Todos al mismo equipo, pero solo si sois sinérgicos y no sé qué. Pero lo que quiero decirte es que haciendo este tipo de cosas, ERC lo que dice es que cada uno compita en su nicho. Y ahora, una vez que os he puesto por nichos, chicos, dadme el mejor proyecto. Claro. El mejor proyecto me da igual que sea aplicado o que sea básico. Básico. Ahora bien, ocurre muy a menudo que la gente se va a básicos. Claro, ¿por qué? Porque ERG es muy sabroso y, en cambio, en el esquema de financiación europea, cosas muy aplicadas, hay otros mecanismos, hay otros instrumentos. Si yo quiero hacer, por ejemplo, uno de nuestros spin-offs, que luego si quieres hablamos de eso, es pues hacer un PET, por ejemplo, basado en Xenolith. Entonces, ahí yo tengo más instrumentos que ERG. De hecho, sacamos también una ayuda de ERG para esto. Pero luego, para desarrollarlo, puedo tener otros instrumentos y no me hace falta ir a ERG. Con lo cual, hay un sesgo, pero no es un sesgo construido, sino natural, que si tú miras nosotros, en España este año han habido 3 proyectos coordinados por españoles, Synergy. A comparar, para ponerte en referencia, 6 o 7 en Francia, 8 o 9 en Inglaterra, 8 o 9 en Alemania. Estamos por debajo de ellos, pero tampoco catastróficamente. Pero estamos. Pero estamos. Y aún estamos bien, dado lo poco que se ha financiado la ciencia en España los últimos años. Entonces, los 3 Synergy Grant, los 3 son preguntas muy básicas. Uno, el nuestro, como ya lo hemos hablado, otros son proyectos increíbles que llevan desde INDEA de Madrid, que se preocupa de entender la interacción en atosegundos, o sea, en fracciones infinitesimales entre la luz y la materia, para entender cosas como de dónde viene la fotosíntesis. Súper, con grandes consecuencias, un poco llevarte al terreno de la biología, preguntas súper trascendentales. Y el tercero es cómo influye, es un proyecto más, digamos, entre comillas, de letras, que es cómo influyen las construcciones en la manera de pensar. O sea, la idea es que tú construyes Stonehenge y Stonehenge no lo construyes porque piensas, sino que Ese sí lo piensas he porque visto. Ese he visto el estudio. Eso lo he visto. son maravillosos. Muy Entonces, bonito. los tres proyectos, si te das cuenta, son muy básicos, muy de ciencia básica. Y es un poco lo que a RC le gusta. Eso no quiere decir que no haya aplicaciones, que las habrá, pero que somos ciencia básica de verdad. Ponme un poco en contexto cómo está la investigación sobre el neutrino en otros lugares del mundo y cómo está tu investigación en contexto. Es decir, no sé si hay otros proyectos grandes que también estén buscando si el neutrino es su propia antipartícula. Es decir, ¿estás también en una pequeña carrera por encontrar esta demostración? ¿O es solo cosa vuestra? A ver, digamos, la rama de física de neutrinos es una rama muy importante de la física de partículas. Yo, de hecho, llevo en ella desde hace 30 años. Y buscar que el neutrino es su propia antipartícula es una de las cosas que hace esta rama, ¿no? Una cosa importante que se hizo hace 20 años era buscar las oscilaciones de neutrinos. Los neutrinos cambian de naturaleza y yo estuve muy involucrado en esas
en esos experimentos. Y, digamos, hay grandes experimentos todavía en Japón y en Estados Unidos. Ahora mismo hay dos grandes experimentos que se proyectan al futuro. Uno se llama Hipercamiocande y va a estar en Japón, y otro se llama Dune y va a estar en Estados Unidos. Eso es lo que quieren, es demostrar precisamente la asimetría, el hecho de que los neutrinos prefieren un poco más la materia que la antimateria. ¿De acuerdo? Esa es una de las condiciones que necesitamos. Pero esos no demuestran que el neutrino es su propia antipartícula. Necesitamos los dos tipos de experimentos. Entonces, estos dos grandes experimentos están empezando. Hay varios otros que se han llevado a lo largo de estos años. Estos dos grandes experimentos internacionales van a entrar en funcionamiento dentro de unos 10 años. Ahora se están construyendo. Son colaboraciones internacionales que involucran a miles de físicos, o sea, ciencia a lo bestia. Y, de hecho, España participa tanto en uno como en el otro, tanto en Dune como en Hyper-K. Yo empecé la colaboración hace ya muchos años, empecé la colaboración española con Japón. Y hemos seguido empujando el estar en colaboración con Japón para este tipo de experimentos. En lo que se refiere a experimentos que buscan averiguar si el neutrino es su propia antipartícula, en el mundo ahora mismo hay el orden de 5 o 6 proyectos. Para empezar, porque este proceso ocurre en más de un átomo, o sea, ocurre en germanio. Entonces, en lugar de usar gas xenón, tú usas cristales sólidos de germanio a baja temperatura y vuelta a lo mismo, vuelta al mismo truco. ¿Qué ventaja tiene el germanio sobre el xenón? Que te he dicho que los dos electrones tienen siempre la misma energía. Entonces, si tú tienes una balanza de pesar esa energía que es precisa al millón por millón, no necesitas nada más, porque lo excluyes todo lo demás porque tu balanza es perfecta. De los varios experimentos que hay, xenón es muy buena como balanza, pero germanio es mucho mejor. Entonces, el germanio está basado en yo tengo la balanza perfecta. Solo veo los dos electrones. A mí no me hables del átomo hijo porque no tengo ni idea de cómo se hace. De hecho, el germanio ni siquiera ve la traza de los electrones, solo ve la energía. Pero lo que ve, lo ve con una precisión brutal. Y como su precisión es tan brutal, los tíos han llevado histórica, además es una técnica que se desarrolló hace ya décadas, siempre han llevado históricamente ventaja. Y el experimento, ha habido una secuencia de experimentos, entre los cuales hubo uno en España hace los años 80, que fueron los pioneros de Zaragoza, que empezaron todo esto del doble beta en España. Luego esto pasó a Europa y ahora en Gran Sasso, en el Laboratorio Nacional de Gran Sasso, hay un experimento que se llama Legend, que es Legend de leyenda, que es el hijo de otro experimento que se llama Gerda, que son alemanes y americanos que son expertos en germanio. Y estos tíos tienen una forma de ir para adelante basada esencialmente en yo tengo una balanza perfecta. Esa es la técnica. También en Italia hay otro tipo de núcleo que se llama telurio, y el telurio es muy parecido al telurio, también tiene una balanza muy buena. De hecho, la balanza del telurio es parecida a la del xenón. Buena, pero no tan buena como la del... Bueno, de hecho, un poco mejor que la del xenón, pero bastante peor que la del germanio. Pero además ellos juegan con... Veo por un lado, peso muy bien los electrones y luego veo otra señal que me dan, o sea, ellos ven a la vez, digamos, la fluorescencia y miden, es como un termómetro, miden la temperatura. Entonces tienen dos medidas independientes. La combinación de esas medidas también les permite avanzar. Y aparte de esto hay xenón. Y el xenón se ha intentado en 3 sitios, en Japón, en Estados Unidos y en España. Y todos somos, recuerda, colaboraciones internacionales. Es decir, la colaboración Next tiene americanos, la colaboración americana tiene japoneses, la colaboración japonesa tiene chinos. Los 3 experimentos de xenón son 3 aproximaciones muy divertidas, porque es como lo de la canción de Silvio Rodríguez, los 3 hermanos que se van por el camino, ¿no? Cada uno busca hay los japoneses que es caballo grande andando. Meten 1000 kilos de xenón en un balón súper puro y dicen, bueno, aunque en estos 1000 kilos de xenón no veo los electrones, la resolución que tengo no es muy buena porque no los mido del todo bien y tal, como estoy súper puro y tengo muchos sucesos, pues a ver qué veo. Entonces, estos fueron los primeros que adelantaron el campo, en el sentido de que hasta que ellos no saturan su ruido de fondo, van más deprisa que nadie, porque tienen más señal. Y fueron los primeros que dijeron, mira, en el régimen de 100 y pocos cientos de kilos, no busques que no está, que ya he buscado no vas a encontrar. Y ahí no está. Ahora ellos llegan a la tonelada y dicen, uy, ya no sé. No sé porque mi balanza no es lo bastante buena, no sé. ¿Vale? Luego hubo un experimento basado en el xenón, pero en forma líquida. El xenón lo puedes tener como gas o como líquido, frío.
que también va muy bien y les pasó más o menos lo mismo. Es decir, ellos excluyen unos pocos cientos de kilos y ahora ellos piensan que pueden mejorar si construyen un detector con muchas toneladas de xenón líquido. Pero ese detector es muy caro, tienen que convencer, este es un experimento fundamentalmente americano, que se llama EXO o Nexo. Tienen que convencer digamos, a Estados Unidos de América, al DOE, al Departamento de Energía, de pagarles ese experimento, y el inconveniente es que es una apuesta de tipo, me tienes que comprar las 5 toneladas de xenón en el detector completo y luego ya veremos. Claro. O sea, ellos, por supuesto, ellos hacen todos sus cálculos y son muy... Pero no tienen una forma clara de demostrar que tienen la sartén por el mango hasta que no hacen el experimento. Y el experimento cuesta 100 millones. Y Next, curiosamente, es el último en venir, es the new kid in the block, ¿no? Next se propuso hace aproximadamente 10 años, un poquito más. Hace 10 años era una época muy interesante porque España tuvo un pequeño paraíso de financiación en mitad del desastre y se generaron unos proyectos que se llaman proyectos Consolider. Me ¿Vale? acuerdo de esos proyectos. Durante unos pocos años va y el gobierno toma, y nos dieron un proyecto de estos Consolider, nosotros empezamos así con un bote de 5 millones. Que yo en ese momento, pues había estado muchos años haciendo experimentos en Japón y decidí que quería intentar algo en España. Y pensé, ¿por qué no vamos al laboratorio subterráneo de Canfranc y probamos con el xenón? Yo sabía del xenón por mis contactos, bueno, por mi trayectoria, pero también mi amigo y mentor Dave Nygren, del que ya hemos hablado, y también otro americano, James White, un gran tío de Texas, que murió además. El detector que tenemos ahora mismo en Canfranc tomando datos se llama Next White, en su honor, para que te haga idea, ¿no? Fue alguien de quien aprendimos, era el mejor, Todo. el mayor experto en instrumentación de xenón que había, lo aprendimos todo él y esto que le damos, ¿no? Bueno, pedimos un Consolider para arrancar esto, nos lo dieron porque había dinero, pero un poco la actitud en España es, bueno, que hagan un poquito de R&D, que hagan un poquito de I+D+I, que se formen los estudiantes. Nadie se lo acababa de creer que fuéramos a ser un experimento internacional competitivo, porque ¿sabes? Si la idea fuera tan buena ya la habrían hecho otros. En España tenemos mucho hándicap con esto. Somos muy buenos soldados trabajando en los experimentos de otros, somos realmente muy buenos como científicos, pero la cosa de liderar, aunque cada vez se hace más, y ahí no somos ni solo, pero cuesta en los campos. Claro. El caso es que desde el año, échale, 2010 hasta 2014, que fue la época primera de R&D, fue muy difícil, en España no se lo creía nadie mucho, la financiación costaba lo suyo, había dificultades. Básicamente, la gente no daba mucho crédito a que pudiéramos tener éxito. Y en 2014 tuvimos el apoyo, o sea, yo presenté el proyecto para construir el detector Next con los 2 electrones, solo, a ERC. Y me dieron un Advanced Grant, que fue el único de mi campo ese año. Y durante varios años. Entonces, en el momento que Europa te da primero una financiación gorda, 3,5 millones, y luego un reconocimiento, pues empezó a ver la cosa y tal, a ver si va a resultar que esto le sale. Y desde 2014 a 2020, Next se ha puesto ahí y en 2019 éramos ya uno de los competidores. Pero hasta 2020 teníamos el hándicap de que, como éramos los últimos en llegar, teníamos un poco de retraso con los demás. Siempre era, joder, cuando tú llegas, los otros ya han pasado, ¿no? Y era cómo consigo. Y el golpe este de fortuna es el siguiente, que nosotros sabemos hacer algo que nadie más sabe. El punto es que si yo te atrapo el bario y tengo la balanza, no hay forma de que, si el germanio tiene una balanza perfecta, pero se le puede colar uno de vez en cuando. El telurio, 3/4. El xenón líquido, lo mismo. Si tú tienes el bario a la vez que los electrones, 0 ruido de fondo. Entonces, si nos sale, nos convertimos en el experimento Más avanzado. Más avanzado que hay. Con lo cual hemos pasado hemos pasado de los estar a la cola a dar un sprint de pronto. Sí, a ser aquí las jóvenes promesas, porque todo esto lo tenemos que demostrar aún, ¿no? Y acuérdate que en física de partículas todas estas cosas llevan años. Este proyecto Syzygy Grant son a 6 años. A menudo cuando hablo con periodistas que no son expertos en ciencia como tú, lo primero que te dicen, entonces, ¿cuándo tenemos resultados? ¿La semana que viene? Sí, bueno, la semana que viene dentro de 7 años, ¿no? Pero así es como estamos. En este momento estamos muy bien. Pero es interesante porque lo que parece es
que habrá resultados. No sé si tuyos, no sé si de cualquiera de los otros experimentos que están avanzados en neutrino, pero parece que va a haber una respuesta en algún momento. Igual es negativa, igual nos llevamos todos un chasco y resulta que el neutrino nos ha Yo engañado, creo que ¿no? va a pasar, mira, yo creo que va a pasar como pasó con las oscilaciones de neutrinos. El esfuerzo para ver que los neutrinos bailaban entre sí llevó décadas y cuando llegó la solución llegó de varios experimentos a la vez. Claro, Yo creo que va a claro, pasar exactamente así, que nos va a costar orden. Mi predicción es que nos va a costar otros 10 años. claro. A todos, ¿eh? A todos. Y que en 10 años va a haber por lo menos 3 experimentos viendo independientemente el problema y que la combinación de todo esto, de una manera u otra, va a dar un... Es mi fe, claro, y es la apuesta personal y profesional que he hecho. Pero yo estoy seguro que, vamos, seguro. Me creo que a la vuelta de 10 años vamos a tener, estoy contigo, vamos a tener un resultado. Vamos a Y creo que tener va a que... ser positivo, que un resultado y además creo que va a ser positivo. O sea, yo creo que vamos a mostrar que el neutrino es totalmente particular. ¿Tú crees que vamos a demostrarlo? Cuéntame y terminamos. ¿Qué vas a hacer con el viejo Nex? No, no, el viejo Next es todo, esto es todo una adaptación. Lo que hago es Sí, coger, pero vas a digo, adaptarlo al nuevo. claro, claro. O sea, Next está diseñado para pillar los dos electrones. Yo lo que hago es una parte de Next la rediseño para atraparme esto. Vale. Entonces, O sea que no digamos, te llevas la urna a casa, ¿no? no, no, además todo esto tiene que ser dentro todos los experimentos tienen que seguir siendo en Camprano. Claro, Entonces, claro, sí, sí. en los próximos 5 años rediseñamos el detector, le metemos eso, demostramos que eso es así, y si todo va bien, a continuación construimos uno mucho más grande todavía. Y así, mientras nos deje. Muy bien. Quedamos en 10 años, ¿te parece? Sí, espero que podamos vernos antes porque esta una de las cosas que es interesante de esta investigación, lógicamente, es que hay varios pasos intermedios muy gordos Claro, que que vais a ir ocurren publicando y más o que menos vais a ir cada año. haciendo, claro. Y pensamos que algunas de estas cosas son muy interesantes y las iremos hablando. Y además, ya te contaré en su momento algunas de las aplicaciones prácticas que no tienen desperdicio. ¿Eh? No tienen desperdicio. Lo Por haremos. ejemplo, lo mismo que capturamos varios, podemos capturar virus, ¿eh? Con las mismas redes de moléculas. He visto que te has metido a saco con la pandemia y he dicho, madre mía, ¿dónde te has metido? A ver, en una parte sí, por como ciudadano, ¿eh? Porque, en fin, como todos Espera, los que sistemas. voy a parar la grabación. Muy bien. Sí, sí,